Nació en Cartagena el 1 de junio de 1851, segundo hijo del matrimonio formado por Juan Manuel Peral Torres, que desempeñaba entonces el cargo de primer condestable del Cuerpo de Artillería de la Armada, y de Isabel Caballero Díaz. Su padre era natural de San Fernando, Cádiz, y su madre cartagenera como él. Su abuelo paterno, Pedro Peral, también fue marino. Isaac Peral, segundo hijo de Juan Manuel, obtuvo gracia de aspirante de marina con uso de uniforme y opción a plaza en el Colegio Naval Militar, a la edad de 9 años. El 1 de julio de 1865 ingresó en el citado colegio con 14 años, tras superar los exámenes correspondientes, con la plaza número 10 de una promoción de 23. El 26 de diciembre de 1866 recibe el nombramiento de guardiamarina de segunda clase y su primer destino, la corbeta Villa de Bilbao. En 1867, con apenas 16 años, es destinado a la Urca Santa María, barco de vela, en la que tiene que afrontar una verdadera prueba de fuego, el viaje de Cádiz a Manila, pasando por el Cabo de Buena Esperanza. El comandante del barco en su informe consigna lo siguiente: este guardiamarina es de brillantes esperanzas, pues a una disposición poco común une grandísima aplicación y gran afición a la carrera. Ha obtenido un gran aprovechamiento en la campaña que a Filipinas ha hecho con el buque. En los siguientes 20 años cruzará varias veces el Mediterráneo, el Atlántico y el Pacífico. Intervendrá en 2 guerras, la de los 10 años en Cuba y la tercera carlista, acreditando su valor, y fue recompensado con la Cruz del Mérito Naval de primera clase con distintivo rojo. Finalmente, vino un periodo de relativa calma, sofocada la insurrección cubana y la guerra carlista. En este momento se destina a Peral como profesor de guardiamarinas en la fragata Blanca. El 5 de julio de 1876 solicita el ingreso en la Academia de Ampliación de Estudios de la Armada. Tras el preceptivo examen, ingresa el 1 de enero de 1877. El 20 de abril de este mismo año, contrae matrimonio con María del Carmen Cencio Rodríguez, hija del médico de la Armada, Antonio Cencio Romero. Finalizó sus estudios en 1880, con excelentes calificaciones finales y causando la admiración de sus profesores, que no tardarían mucho en reclamarle para integrar el claustro. Es destinado de nuevo a Filipinas, a la Comisión Hidrográfica, en la que se dedicará a levantar las cartas de navegación que faciliten la misma en esos mares y costas. El 21 de julio es ascendido a teniente de navío de segunda clase y se hace cargo del mando del cañonero Caviteño. Enfermó y tuvo que regresar a la península. Vuelto a San Fernando, después de pasar la cuarentena en Mahón y sin estar plenamente restablecido, el director del observatorio y de la Academia de Ampliación, capitán de navío Pujazón, le reclama para que se haga cargo de las cátedras de física, química y alemán, y el 1 de enero de 1883 recibe el nombramiento definitivo. Aparte de la Armada, su otro gran amor fueron los estudios científicos y compatibilizó sus obligaciones profesionales con ellos, dedicándole muchas horas de su teórico descanso y de su ocio. Fruto de estas cavilaciones y cálculos vio la luz en 1884 la idea de resolver el arduo problema de la navegación submarina. A la única persona a la que se lo comunicó fue a su mujer Carmen, que repentinamente sintió el presentimiento de que aquello no traería nada bueno, por lo que le pidió que no se lo comunicara a nadie más. Consiguió persuadirle de ello, al menos por un tiempo. La situación cambió de repente, cuando un enfrentamiento con Alemania por la posesión del archipiélago de las Carolinas amenazó con llevar a España a la guerra contra aquel poderoso país. La tensión fue creciendo entre ambas naciones durante los meses de agosto y septiembre de 1885. El inventor, militar ante todo, sintió que era su deber inexcusable, debido a la gravedad del momento, poner en conocimiento de sus superiores que había inventado el submarino y que lo ofrecía a su patria para su mejor defensa. En agosto de 1885, en plena crisis prebélica, comunica su invento a sus superiores, Pujazón y Viniegra, directores respectivamente del Observatorio Astronómico y de la Escuela de Ampliación. Pujazón le contesta que, por decírselo persona a la que tiene en gran consideración, le cree. Viniendo de otra, hubiera pensado que se trataba de una locura.
Se nombró de urgencia una junta con las personas más capacitadas de ambas instituciones para que Peral defendiera su invento en juicio contradictorio. Salió airoso de la prueba y convenció a sus superiores de la veracidad de su oferta, y le rogaron la comunicara inmediatamente al entonces ministro de Marina, Manuel de la Pezuela, y así lo hizo. El 9 de septiembre de 1885 le envía la carta, y el ministro, tras recabar información de sus superiores, acoge con gran interés el proyecto, dictando varias órdenes para que se efectuaran algunas pruebas preliminares y declarando el asunto alto secreto militar. La suerte, sin embargo, cambió muy pronto para el inventor, ya que con la muerte de Alfonso XII se produjo el relevo del gobierno, lo que implicó el cambio en la cartera de Marina. Al general Pezuela le sustituyó otro general, pero de talante bien diferente, el vicealmirante Beranger, intrigante cacique bien relacionado con el Trust Industrial británico. Los elementos que le permitieron llevar a la práctica todas estas acciones características y propias de un submarino eran los siguientes: 2 motores eléctricos para la propulsión de 30 caballos cada uno, diseñados por el propio inventor; baterías de 613 acumuladores; 480 destinados a la propulsión y el resto para suministrar energía al resto de aparatos del submarino, de tipo Julian, encargadas al fabricante de Bruselas, el Electric, al que pidió ciertas mediciones en la aleación de las placas destinadas a suministrar la energía de los motores de propulsión, del servomotor de estabilidad, de la bomba y del alumbrado. Ideó, además, una nueva caja para mejorar el aislamiento de las baterías, utilizando la ebonita, solución que se reveló como idónea y fue imitada por otros fabricantes como Tudor. Periscopio con telémetro y aparato de punterías. Aguja compensada para el gobierno del buque con una caja especial de bronce. También para el gobierno diseñó un giroscopio eléctrico, el primero de la historia. Una corredera eléctrica, sistema que se ha seguido utilizando en todos los submarinos para estimar la velocidad del buque en inmersión, encargada a Doll & Company. Un sistema de regeneración del aire mediante un purificador que utilizaba hidrato de sosa y cal viva para absorber el anhídrido carbónico. El oxígeno consumido era renovado por otro almacenado en botellas. Es el mismo sistema utilizado en la actualidad. Un tubo lanzatorpedos acoplado en el interior del submarino con un sistema específico para poder ser disparado por debajo del mar sin que entrara agua adentro, y un sistema de compensación para evitar las perturbaciones ocasionadas por la maniobra. Muchos de estos elementos eran invenciones por sí mismos, supuesto que las baterías y los motores eléctricos, por poner un ejemplo, fueron modificados de manera sustancial por el inventor para poder hacer frente al enorme desafío que suponía la navegación sumergida de una máquina de cerca de 90 toneladas. Ambos, baterías y motores, fueron revolucionarios para la época. Otros elementos fueron originales de Peral, pero su mayor logro es el conjunto. Es decir, el revolucionario buque que cambió para siempre el concepto de guerra naval, el submarino. Por todo ello, el decano de los ingenieros españoles y futuro premio Nobel, don José de Echegaray, coetáneo de Peral, calificó su invento como el más complejo y más completo de los que se conocían hasta la fecha. Lo extraordinario de la invención de Isaac Peral es que todos estos elementos, perfeccionados como es lógico, han llegado hasta nuestros días prácticamente. Las características del submarino eran las siguientes: desplazamiento 77 toneladas y 85 toneladas en inmersión, eslora 22 metros, manga 2,87 metros, puntal 2,76 metros, tubo lanzatorpedos de 450 milímetros, armado con 3 torpedos Schwarzkopf, potencia 60 caballos, velocidad 10 nudos en superficie y 8 en inmersión, radio de acción de 355 millas en superficie y 326 en inmersión, tripulación 12 hombres. Tras el rechazo de la Marina y del gobierno, el inventor se trasladó a Madrid, en cuanto obtuvo la licencia, y creó la primera industria eléctrica de importancia que hubo en el mundo. Montó la primera fábrica de acumuladores para uso industrial que hubo en el mundo en Madrid, y varias empresas diseminadas por toda la geografía nacional para electrificar municipios, empresas e instalaciones de todo tipo. Además, montó las primeras centrales eléctricas que hubo en España.
solo por estos hechos merecería reconocimiento universal, pues fue pionero de la segunda revolución industrial. Su salud se fue deteriorando muy deprisa y desde 1891 hasta 1895 sufrió 4 graves intervenciones quirúrgicas, no pudiendo sobrevivir al posoperatorio de la última, que le fue practicada en Berlín, cuando estaba a punto de cumplir 44 años. Su obra en materia eléctrica fue continuada en buena medida por el ingeniero belga Tudor, y precisamente con las baterías Tudor volvieron a navegar los submarinos.